si tienes una obra de arte del siglo XVII, aunque no lo tengas catalogado, debe de restaurarlo un restaurador, no una artista de tu pueblo que a lo mejor la tenéis considerada como que pinta muy bien, y a lo mejor sí, pinta muy bien, pero es que no es lo mismo ser pintor que ser restaurador. Es que a los artistas pues nos pasa mucho, ¿no? Tienes en la cabeza un cuadro, lo estás pensando, lo tienes decidido, y cuando te pones a hacerlo te das cuenta de que no funciona. Pinturas murales de Lucas Jordán en la Basílica del Escorial, el retablo mayor de la Basílica del Escorial, el Panteón de Infantes también en el Escorial. Hoy viene a tomar un café conmigo una artista, también una artista de las de verdad. Además de artista, es licenciada en Bellas Artes y es una restauradora de obras y actualmente está haciendo determinadas obras que ahora nos contará. Macarena Sanz, bienvenida. Muchísimas gracias, Castro. Estoy muy encantada de estar aquí y os lo agradezco un montón. Bueno, era necesario. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y era necesario el tener un café contigo y una charla contigo. Pues de verdad, Explícame un poco cómo describes tu carrera profesional, qué haces o qué te ha traído aquí. Bueno, pues mi carrera para mí ha sido sorprendente porque en verdad soy una persona que siempre ha querido ser artista, pero que nunca pensé que llegaría a donde he llegado. Es de esas veces que la vida te sorprende para bien. Así que, bueno, pues empecé estudiando Bellas Artes. Después monté mi propia empresa porque empecé a trabajar en el momento en que había una crisis en España, no había trabajo, monté mi propia empresa, me fue bien. Después me ficharon para un par de empresas muy grandes para dirigir equipos de restauración. Y bueno, poco a poco he estado he estado a veces como empresa propia, otras veces trabajando por cuenta ajena, pero siempre al final he podido trabajar en obras de primerísima fila y la verdad de mucha responsabilidad, pero que he disfrutado muchísimo. O sea, obras de restauración, tanto de esculturas como de pintura, entiendo. Sí, digamos que me he especializado en restauración de grandes obras in situ. Entonces he tenido oportunidad de tocar, por ejemplo, por las pinturas murales de Lucas Jordán en la Basílica del Escorial, el retablo mayor de la Basílica del Escorial, el Panteón de Infantes también en el Escorial, obras tan emblemáticas como la Cibeles y ahora mismo la Fuente de Neptuno. Aquí estás ahora mismo, se ha fastidiado en todo este tiempo la Fuente de Neptuno, o Cibeles, o bueno, supongo el paso del tiempo, o el agua. A ver, no es que se fastidie, es que todo requiere un mantenimiento. Entonces, como en España además no somos muy de mantener, somos más de restaurar, es decir, las cosas se restauran, pasan 25 años, no hay un gran mantenimiento en general, aunque sí que tengo que decir que precisamente en las obras que estamos tocando ahora para el Ayuntamiento de Madrid, pues sí que hay un mantenimiento de continuo. Pero bueno, las cosas se estropean, se ensucian y cada cierto tiempo hay que hacer restauraciones. Y lo que hacéis es limpiar esa piedra de Neptuno, Cibeles. Es un tratamiento más complejo, no solamente es limpiar, ¿vale? Es limpiar, es sellar grietas, eliminar morteros que se han deteriorado. Muchas veces todo lo que restauramos con el tiempo también se deteriora, entonces forma parte de la restauración eliminar cosas que con el tiempo de restauraciones anteriores se han deteriorado. Y luego proteger para que el paso del tiempo no sea tan duro para la obra. Cuando tú te pones a restaurar una pieza, sobre todo, quizá no te digo tanto una fuente monumental como puede ser Neptuno o Cibeles, sino algo más intimista, un cuadro, por ejemplo, ¿no? Yo te he visto a ti en tu estudio restaurar una especie de cuadro complejo, ¿no? Complejo porque a mí me llama muchísimo la atención. Era del siglo XV o anterior, no lo sé. ¿Qué se siente cuando haces una restauración de ese tipo? A ver, son muy bonitas porque tienen todo lo que no tiene una restauración in situ. Es una restauración in situ, tienes andamio, tienes que trabajar en la calle, escuchando coches, respirando el ambiente del tráfico, pero en tu taller, con tu música más tranquilo, pues tienes una conexión efectivamente con el cuadro. ¿Qué siento? Pues siento el paso del tiempo. Es decir, es verdad que tenemos el privilegio de trabajar para clientes como paradores, catedrales, iglesia. Entonces llegan a nuestro taller pues obras efectivamente muy antiguas. Y poder ver las técnicas con las que trabajaban o sea, limpiar un cuadro, por ejemplo, del siglo XIV, quitarle el barniz y ver qué viveza tienen los rojos, los azules, los verdes. O sea, es que tienen una calidad. Notas un cuidado en el trabajo, un mimo en todo el trabajo que te hace sentirte pues muy responsable de hacerlo bien. Esa es la importancia de la restauración, ¿no? Sí, porque en algún caso muy probablemente
¿tú te sientes o hay algún tipo de conexión entre el artista? ¿Piensas qué pensaría el artista si me ve haciendo eso? Sí, de hecho, mira, me acuerdo uno que restauramos hace poco de Paradores, que justamente ahora me acuerdo porque estaba representada la fuente de Neptuno. Ujú. Y yo me acuerdo que estábamos limpiando las caras de los caballos y había un caballo muerto de risa, de verdad. El caballo estaba muerto de risa, me hizo muchísima gracia. Y me imaginaba al pintor pintando al caballo diciendo, no, este caballo tiene que estar alegre, ¿no? Ajá. Y resulta que el de la Fuente de Neptuno también, fijaros, el caballo de la izquierda está como sonriendo, es muy gracioso. Sí, me fijo mucho en si el pintor era detallista o era descuidado, o hay veces que se nota que empieza con mucho detalle en una zona y en otras se ve que a lo mejor está hasta el moño y que a lo mejor se le está alargando mucho y como que le da muy poca importancia a otras zonas. Es muy bonito. Claro, eso se detecta cuando trabajas a ese nivel con una obra. No es lo mismo apreciar una obra de arte que definitivamente puedes decir, bueno, pues es bonita o tal en global, pero cuando vas o estás trabajando casi al milímetro, pues probablemente sea algo que a nivel técnico incluso te tiene que llamar mucho la atención y te das cuenta de lo que ha pasado ahí, Claro, ¿no? porque a veces incluso ves lo que llamamos pentimientos, que viene un poco del italiano, y son arrepentimientos. Es decir, el pintor hizo un dibujo, pero luego no le gustó y lo tapó. Pero nosotros, con nuestros sistemas de rayos ultravioleta, rayos X, lo vemos. Entonces, yo como artista me imagino a esa persona que ha preparado el cuadro, que ha preparado el lienzo, que además en aquella época ha tenido que hacerlo el todo. Ajá. Y que después ha hecho el dibujo y se ha dado cuenta de que no le gusta y tiene que volver a empezar, me imagino esa sensación de frustración y esa inseguridad también, ¿no? De, oye, lo quiero hacer bien y no me está saliendo. Ajá. Me imagino perfectamente ese pintor en su momento de cara a un lienzo en blanco y cometiendo errores y luego Claro, enmendándolos. claro, porque los que lo vemos desde el punto de vista, como te digo, de apreciar el arte, nos queda, vamos, yo nunca me he planteado si las meninas o algún cuadro de Tiziano tenía algún error por debajo, ¿no? Pero claro, Muchos, si muchos le los tienen. metes infrarrojos, entiendo, bueno, no sé si son ultravioletas o Ultravioletas infrarrojos. o con rayos X, muchas, depende de lo que sea, se ve mejor con una técnica o con otra. Sí, lo llamamos arrepentimientos porque más que errores es, pues bueno, que tomaste la decisión de hacerlo de una manera, pero luego te has dado cuenta que no funcionaba y que lo hacías de otra. Y eso es que a los artistas pues nos pasa mucho, ¿no? Tienes en la cabeza un cuadro, lo estás pensando, lo tienes decidido y cuando te pones a hacerlo te das cuenta de que no funciona Sí, y sí, está acabas de aburrido. otra manera Claro, completamente con el tiempo que se diferente. tiraban haciendo un cuadro, pues a lo mejor se aburrían de un día para otro, ¿no? A lo Eso puede mejor te pasar. sorprende y no tardaban tanto, ¿eh? Porque Bueno, Lucas Jordán, por ejemplo, en las pinturas murales de la Basílica de Escorial y por cartas que vemos que escribía al rey, al prior y tal, él hacía una figura humana completa al día. Al bueno. día. En hiperrealismo, bueno, no era, era No, realista, ¿no? era realista. Ajá, Una al curioso, día. curioso. Muy bien, eres licenciada en Bellas Artes, además de, bueno, haber estudiado o tener algún tipo de máster en restauración. ¿Crees que es necesario estudiar Bellas Artes para ser un buen artista? A ver, no. De hecho, la carrera de Bellas Artes se crea en los años 60. Es decir, bueno, puede que antes, es la de restauración realmente la que se crea en los 60, pero no, creo que hay muchos artistas que no vienen del ámbito académico, pero sí que es verdad que a nivel técnicas, por ejemplo, yo creo que aporta muchísimo. Es decir, en Bellas Artes no es que te enseñen a dibujar, a pintar o a esculpir, es que en Bellas Artes tienes una formación de iconografía, de física y química, de psicología de la imagen, de historia, filosofía, incluso estética. Son muchas cosas que al final te nutren y te aportan muchísimo. Yo Ujú. agradezco, por ejemplo, toda la formación en técnicas. En técnicas de todo tipo. De hecho, tenemos una asignatura súper interesante que lo que te enseñaba era falsificar. Es decir, ahí tienes que aprender a crear cualquier cosa. Entonces, yo no creo que sea necesario tener esa carrera para ser artista, Ujú. pero tampoco creo que esté de más. Es decir, probablemente haya muchos artistas que no la han hecho y que en un momento dado de su vida puedan decidir, oye, pues quiero estudiar para complementar Sí, mi... yo te lo decía sobre todo desde el punto de vista más personal a la hora de pintar, si te puede coartar. O sea, tener unas directrices muy concretas, ser muy académico en lo que haces, saber cómo son las medidas exactas de una cara, las medidas perfectas de una iconografía, no sé muy bien, del cuerpo humano. Si eso no te coarta a la hora de ejercer tu libertad a la hora de hacer una obra, ¿no? Pues como todo en la vida, sí y no. Pues hay veces en que sí y luego hay veces en que le pierdes el miedo y deja de ser así. Es decir, pues todo tiene su momento. De hecho, hay profesores que efectivamente te coartan. Yo tengo una anécdota en la que yo en la carrera hay que gastar muchísimo en materiales y había que pagarlos. Y yo ya trabajaba
dando clases de pintura y vendía cuadros en aquel momento. Es decir, yo cuando estudié la carrera ya había vendido muchos cuadros, Ajá. pero yo estaba pintando y uno de mis profesores de pintura me cogió de la mano prácticamente y me llevó a donde estaba otro pintando y me dijo, mira Macarena, no me dijo con estas palabras, pero más o menos sí. Tú con la pintura que estás haciendo a pegotitos no te vas a comer un rosco. Tienes que pintar como este. Entonces me enseñó un compañero que pintaba pues como muchos planos de color y tal, y me dijo, tienes que pintar como este. Y yo lo miraba y decía, bueno, pues a mí eso no me gusta. Pero bueno, tenía bastante seguridad en mí misma, lo acepté como crítica constructiva, luego no le hice ningún caso y bueno, ya no pinto a Sí, pero pegotitos, sí que pero está, efectivamente, sí que está esa figura de alguna manera, o bien por asignatura, o bien por docencia, o por profesores, o por ciertos profesores en concreto, que sí que te llevan a una estructura del arte un poco quizá muy encajada en el tiempo. a mí me hace ser más cuidadosa y eso a veces me fastidia. Es decir, yo a veces voy a exposiciones y veo, por comparar a alguien similar a mí, es decir, un acuarelista, alguien que está exponiendo una acuarela, y veo que tiene un papel de 1 metro por 1 metro doblado por la mitad y en 4 partes y con todas las dobleces hechas enmarcada y puesta. Y yo veo esas dobleces y es que se me abren las carnes porque en mí sería impensable Claro. enmarcar y presentar un cuadro con dobleces. O sea, yo me tiraría 10 horas de mi vida estirando el papel. Claro. Y eso en el fondo lo admiro. Es decir, qué capacidad de decir, me importa un pito en qué estado esté el papel, yo lo que quiero es que se vea la obra de arte y exponerla tal cual. Lo envidio, ¿eh? Y algún día lo conseguiré. Hay una parte importante en eso que es que la ignorancia es atrevida. Y Sí, yo creo que para los artistas, yo no soy licenciado en Bellas Artes, no he estudiado esa carrera, pero creo que esa ignorancia nos da cierta libertad. sí. Te da también frescura. Yo lo entiendo y lo reconozco. Lo que pasa es que también mi deformación como restauradora hace saber que esas dobleces con el tiempo se romperán. Y yo Por eso quiero digo que yo la quiero ignorancia es atrevida. que mi trabajo dure. Pero bueno, que no, que te quiero decir que todo tiene su cara y su cruz y que en Mm, el fondo lo que tienes que saber es valorar. Oye, pues hasta aquí está bien saber este dato, pero hasta aquí me voy a olvidar un poquito de él y voy a hacer un poco el loco. Genial. Tú realmente has desarrollado mucho, bueno, te he visto pintar con distintos materiales, en muchos soportes, en muchos tamaños, pero sobre todo estás enfocándote a la acuarela. ¿Por qué la acuarela? Ay, pues me tiene enamorada. La acuarela realmente es una técnica que en la facultad no te la enseñan. Ah, ¿no? No, se considera como una hermana menor que Una utiliza hermana menor, una la hermana acuarela. menor que utilizan los arquitectos para ilustrar sus planos. O Ah, muy sea, bien. era un poco la idea que teníamos de la acuarela en la carrera. De hecho, ni nos la enseñaron, ya te digo. Pero uno tiene a veces sus catarsis. Yo he pintado al óleo de toda la vida. O sea, yo desde los 6 años entré a dar clases de particulares con Josefina Puig, que era una copista del Museo del Prado, Sí. que bueno, tuve la suerte de que vivía en mi barrio, yo conocía a su hija, era de mi edad, hemos sido grandes amigas y desde los 6 años yo doy clases en su taller y aprendo muchísimo a copiar. Llega un momento en que decido seguir mi camino, Copiar óleo, copiar, sobre todo acrílico. no, el óleo, el acrílico la verdad que no me ha gustado mucho. Ujú. Yo he pintado siempre con óleo y he pintado muchísimo y he vendido obras al óleo. Pero en un momento dado, en el 2017, yo soy una persona que sueña mucho y me acuerdo de mis sueños, soñé que estaba en un mercado viendo unas cosas muy bonitas y soñé que las pintaba en acuarela. Y como que en el sueño yo entendía el proceso de pintar en acuarela, porque para el que ha pintado en acuarela sabe que es un proceso completamente distinto a pintar con otra cosa. Ujú. Para el que no sabe, pues luego en algún momento igual lo explicamos. Pero Sí. quiero decir que es una técnica muy particular, como que yo en ese sueño de repente lo entendí, que hasta el momento no lo había entendido. Y por la mañana me levanté con ganas y como los artistas solemos tener de todo aunque no lo usemos, tenía mi cajita de acuarelas sin estrenar, me puse a pintar y me encantó. Y dije, esto es muy bonito y ya esto hay que sacarle partido. Entonces a partir de ahí no he hecho otra cosa. Hombre, he tenido un par de encargos, pero de verdad que lo quieres en óleo, sí. Y no puede ser en acuarela, no. Bueno, pues te lo hago en óleo, pero a mí de verdad yo me he enamorado de la acuarela hasta las trancas y es lo que me gusta. Seguramente sea por lo que dices tú, los materiales tienen un porqué. Es decir, quizá las acuarelas, en mi caso, las veo seguramente lo más blando en el sentido de transmisión, bajo mi perspectiva, pero evidentemente esa transmisión puede ser más relajada, ¿no? Más plasmar quizá la fluidez de un determinado material, de un medio más acuoso que lo que puede ser el óleo o incluso el acrílico, ¿no? Fíjate, es que aquí yo lo veo un poco desde el punto de vista casi del artista oriental. Me encanta el arte oriental. No sé Ujú. por qué. Yo no he estado en China, yo no he estado en Japón, pero me llama muchísimo la atención e intento aprender mucho de ellos. Y cómo tratan ellos sus materiales,
cómo muelen la tinta para... O sea, la tinta china viene en barra y tú la tienes que moler en una pizarrita para conseguir el líquido. Ese proceso de moler la tinta, ese preparar el papel que sea 100% algodón o de arroz en caso del sumié, ese coger unas buenas acuarelas de pigmentos minerales que tengan transparencia. Es decir, la calidad de los materiales, la disciplina en el manejo de todo eso al final da un resultado que para mí tiene una delicadeza, Claro. que evidentemente no es el expresionismo de determinado tipo de arte, pero para mí este cuidado del proceso me importa. No solamente me importa el resultado de si ha quedado más bonito o más feo, me importa el proceso, el resultado, me importa la transparencia, el trabajo, todo. O sea, todo eso en la acuarela importa igual muchísimo más que en otras técnicas. ¿Pero la integras, la acuarela, con técnicas, por ejemplo, la barra de tinta? Sí, ¿Sí? sí. ¿Funcionan igual? Sí, porque en el fondo el sumié también trabaja con acuarelas, sí, funcionan igual, en el fondo son muy similar. Yo en alguna ocasión lo he probado, para mí no vale, o sea, yo lo he probado como un experimento y sí que es verdad que es más como bien dices, es el proceso, Proceso. es la preparación, probablemente es hasta la relajación, Sí. porque incluso el coger esa barra de tinta y presionar lo que era, no sé la que tenía, no sé si era hierro o algún material cerámico quizá también, el hecho de poder hacer la tinta con más o menos tintada, sí que es verdad que tenía su parte de relajación, Claro. como determinados pintores que pintan con esa tinta los círculos inacabados o con distintas formas, ¿no? Forma parte un poco de ese proceso, de esa forma de trabajar. Pero la acuarela en sí también, bajo mi punto de vista, yo no soy en absoluto experto en acuarela y realmente las acuarelas que te he visto hacer a ti son un poco distintas, sobre todo por la temática, porque en algún caso sí que te has ido a la parte más, un poco más abstracta, ¿no? Aunque sí que mantienes siempre un poco de esencia de realismo y de elementos para transmitir en definitiva lo que decimos siempre, el mensaje. ¿A ti qué te inspira como artista? Es decir, ¿en qué te basas o cómo... O cuando coges un lienzo en blanco, ¿qué es lo primero que piensas? ¿O opinas, o haces, o dices, o te tiras a la piscina? No, la verdad es que soy una persona que piensa muchísimo el cuadro antes de parirlo. O sea, verdaderamente cuando llego al cuadro es que lo estoy pariendo, porque a lo mejor llevo meses dándole vueltas. A mí, no sé por qué, pero me impresiona mucho el color, las combinaciones de color. Yo voy en el día a día muy estresada. La verdad que alguien puede pensar, el trabajo de restaurador, qué bonito, qué bonito. Sí, el de restaurador es muy bonito, pero es que yo no trabajo realmente como restauradora, yo gestiono los proyectos. Entonces, realmente mi día a día es de entrega de presupuestos, entrega de obras, Más burocrático, ¿no? claro, estar pendiente de que todo llegue a tiempo, la logística, la gestión, la supervisión. Entonces, como trabajamos a nivel, además, a un nivel de inauguraciones, de salir en televisión, muchas veces es verdaderamente estresante. Entonces yo me doy cuenta que en el día a día, cuando estoy a lo mejor en máximos de estrés, voy conduciendo, pero yo no dejo de fijarme en qué puesta de sol tenemos hoy. Claro. O estoy en un polígono industrial porque he tenido que ir a ver a un proveedor o hacer algo y está todo en obras y veo prostitución. Y estás pensando, no, qué sitio tan duro para estar viendo todos los días, pero no puedo evitar ver que está lleno de árboles, de mimosas, que han florecido los magnolios. Es decir, soy un poquito cursi en este aspecto, es decir, puedo estar rodeada en un entorno muy duro y muy feo, pero siempre me gusta encontrar lo bonito en ese momento, el atardecer. Fíjate qué vestido más bonito lleva esa chica en un lugar tan complicado, no sé, me fijo mucho en esas cosas y al final se me van quedando en la cabeza y le voy dando vueltas y hay una idea que la tengo en la mente y estoy intentando dormir y me estoy acordando y al final tengo un cuadro en la cabeza que lo tengo que sacar y verdaderamente es que lo tengo que sacar porque al final te obsesiona un poco, es decir, a ver si este fin de semana puedo pintar y si no puedes lo tienes en la cabeza, a ver si el fin de semana o la semana que viene lo consigo y al final es que como no lo hagas, es que te cabreas, es que tienes que pintarlo porque ya es como dejarme, que lo tengo que hacer. Es curioso, pero por mi parte siempre he pensado que los expresionistas éramos unos privilegiados porque teníamos una tendencia muy humana a hacer ese tipo de cosas, es decir, a expresar sin palabras lo que realmente no podemos hacer con ellas, ¿no? Y el hecho de que tú puedas o sientas la necesidad de pintar porque has visto la idea o has visto algo que necesitabas
explicar, probablemente sin esas palabras, sí que me llama mucho la atención una persona que realmente tenga, por un lado, esa experiencia o esa formación académica en Bellas Artes y, por otro lado, también una formación profesional orientada a la restauración, ¿no? El hecho de tener que expresar, el derecho de sentirte libre en ese momento para expresar lo que tú quieras y para contar. Claro, porque realmente, aunque la carrera o sea, mi formación de restauración viene de Bellas Artes, cuando yo la estudié estaba incluida, ahora está separada. Sí. Como restauradora no te puedes expresar como artista. Tú no puedes dejar tu impronta en absoluto. Tú no puedes firmar nada de lo que has hecho. Tú tienes que dejar que se vea el trabajo del artista. Entonces, yo como restauradora no puedo expresarme. Puedo hacer un trabajo, muy buen trabajo, puedo hacer un trabajo científico, riguroso, tal, pero no me expreso. Sin embargo, como artista, que lo soy, porque lo he sido siempre, no puedo decir otra cosa, siempre que he tenido que explicar algo ha tenido que ser con dibujitos. No me sale explicarme si no hago unas líneas, ¿no? Me fijo muchísimo además en las explicaciones del resto de la gente cuando también hacen dibujitos. Hace poco teníamos una reunión con un abogado que nos estaba explicando unas cosas y el tío estaba haciendo dibujitos y tal, y yo no hacía más que fijarme en sus dibujitos y no estaba entendiendo nada de lo que decía. Lo que significan los dibujitos de un abogado. Y ya le decía, hay un artista dentro de ti, ¿eh? Sí, sí, desde luego, desde luego. Es algo que creo que es, ya te digo, importante, el poder utilizar los medios que tenemos para poder expresar, aunque sea sin palabras. Me ha llamado la atención algo que has dicho antes de que lo soñabas, de que tenías que hacerlo y tal, porque hablando el otro día con otra artista, con Patricia, empezaba a ver algo metafísico en todo lo que hacía. Incluso me contaba la anécdota de una musa, perdón, de una medium que decías que tú pintas almas y tal, ¿no? Yo he tenido alguna experiencia, sí, podemos hablar de casi metafísica con lo que hago en algún caso, pero no sabía que era tan común, o sea que por esa parte estoy tranquilo. A ver, sí, es que yo creo que es que nuestro trabajo viene de la imaginación y la imaginación y los sueños yo creo que están conectadísimos, ¿no? Entonces yo creo que sí, las personas que pintamos tenemos otras carencias. Yo, por ejemplo, tengo unas grandísimas carencias en matemáticas, ¿no? En orden, otro tipo de cosas, pero lo nuestro es la imaginación, los sueños. Claro, yo creo que sí, que tenemos que tener todos una... Y hay una parte que no se sabe por dónde, pero llega, ¿no? Sí, Como lo que me gusta a mí hablar tanto de las musas, de que te tienen que pillar trabajando, pero realmente la gente lo llama musas, inspiración inspiración. o luz que se te enciende en un momento determinado y que realmente te hace hacer lo que Y haces. hay veces que llega cuando menos te lo esperas y te fastidia porque a lo mejor no es buen momento, pero lo necesitas. Claro. Yo ahora mismo tengo un proyecto en marcha, pero además es fin de año y tenemos que entregar obras de restauración. Entonces yo estoy ahí con el ordenador y estoy viendo el cuadro, que lo tengo en el estudio en la parte de enfrente, y a veces que tengo que imprimir y mientras se imprime me voy corriendo a dar unas pinceladas a ver si puedo avanzar un rato porque de ver lo que me apetece en este momento es pintar. Probablemente sea esa bifurcarnos de alguna manera entre lo recto y lo libre. Es que yo creo que con eso se ha conseguido todo, o yo por lo menos lo he conseguido. Es decir, por un lado se diseña, por un lado llevas determinados proyectos de una manera muy concreta, muy recta, basado en muchísimas cosas, en muchísimas connotaciones, y por otro lado tienes la libertad de hacer lo que te dé la gana. Sí, y también es que por una parte está la creación, ¿vale? Pero para ser creativo tienes que tener los medios. Y para tener los medios o tienes una suerte estupenda de haber nacido en un palacio o te los tienes que buscar tú. Claro. Entonces necesitas trabajar para tener dinero, para tener medios, para poder expresar tu creatividad. Pero por otra parte, ese trabajo también te enseña cosas que te vienen bien para que tu creatividad funcione. Pues al final los conocimientos en marketing, en comunicación, materiales, todo eso te va a ayudar a que tu obra se vea, porque al final lo que un artista quiere también, y eso el que diga que no, en el fondo yo creo que o no está siendo sincero o no está siendo realista. Al artista le gusta que su obra guste y Claro. que su obra se venda, porque no hay mayor reconocimiento que te compren una obra. Quiero decir, tu familia te puede decir qué bonito pintas y tus amigos también, pero yo creo que tú no te lo vas a creer hasta que alguien te compre un cuadro, alguien que no sea de tu familia. Claro, es que tu familia tiene la sana obligación de hacerte la pelota, ¿no? Claro. Entonces, claro, qué bien pinta mi niño y qué bien pinta mi niña, pero hasta que no veas
que efectivamente alguien es capaz de criticar tu cuadro, de comprártelo, de decir, oye, tío, que no pintas tan bien, pues no te lo crees. Mira, una de mis mayores managers es mi madre y tú lo sabes. Es decir, mi madre es una mujer, oye, que es una mujer que ha trabajado muchísimo, es de las mujeres más trabajadoras en un mundo de hombres que yo he conocido y para mí es un ejemplo de muchísimas cosas. Ella es como mi más agradecida fan. Que muchas veces yo para saber si algo es bueno o no es bueno, porque la considero una persona con buen gusto, que además ella también pinta, que se mueve por exposiciones, a su criterio me gusta, pero es verdad que yo creo que es muy parcial. Muy Entonces, crítica. hay veces, muy poco crítica conmigo. Creo que hay veces que le tengo que decir que algo no es mío para saber su verdadera opinión. Te digo, mira, esto lo ha hecho mi amiga Fulanita, ¿qué te parece? Buah, tú lo harías muchísimo Claro, mejor. Y claro. dices, bueno, Es que ahí supongo que la figura de madre evidentemente tira, ¿no? Pero sí, sí que necesitamos de alguna manera sentirnos valorados para por lo menos saber si la línea que estamos cogiendo sí. es la buena, ¿no? Muy bien. Volviendo un poco sobre el tema de la restauración, yo he comentado a veces contigo cosas bueno, evidentemente ha salido en todos los medios ya hace tiempo y prácticamente yo diría que seguramente no tan conocidos, pero sí que siguen saliendo chapuzas de restauración. Y evidentemente no me voy a quedar con el que todos estamos pensando. O como cualquiera bueno, que he visto incluso en algún documental tuyo que realmente hablaba sobre ello. ¿Por qué existen esas chapuzas y por qué una obra o un retablo o por qué una pintura, una fuente o un cuadro alguien se toma la libertad de hacer esa barbaridad? Vale, pues en primer lugar, por irresponsabilidad de la persona que está a cargo de esa obra de arte, no la considera, no la pone en su justo valor Sí. y no se la da a la persona adecuada. ¿Qué ocurre? Que todavía a día de hoy está muy poco, bueno, de hecho, a nivel legal no está reconocida todavía la profesión de restaurador. Es decir, yo en mi empresa, yo tengo una empresa de restauración, Garanza, si Garanza quiere contratar a un restaurador, tiene que darle de alta en la categoría de oficial de primera, porque en el sector construcción, que es en el que se engloba una empresa como la mía, la categoría de restauración de restaurador directamente no existe. No No existe. existe. O sea, que da lo mismo una persona que vaya a levantar un muro de pladur que una persona que vaya a tocar las Cibeles. Sí, es decir, a nivel categorías de la empresa, sí. Luego la administración tiene sus recursos pues para exigir que sea esta persona o que sea la otra, pero ya son como exigencias formales, específicas del pliego, pero la ley como tal no los reconoce. Entonces, la profesión del restaurador, entre que es bastante reciente, porque como te comentaba antes, se crea en los años 60, que es poco conocida, la gente El restaurador como profesional titulado. Sí, pero si no hay ninguna epígrafe que lo acompañe a nivel laboral, Claro, ese es el problema. Entonces, está bien pensado. Efectivamente. claro, quiero decir, en realidad la persona que le ha dado eso a una persona que no es restaurador titulado no está cometiendo una ilegalidad, porque no hay ninguna parte en la que diga que eso tiene que ser restaurado por un profesional. ¿Por qué? Porque para empezar, las únicas obras que es de obligado cumplimiento que tengan que estar restauradas por un profesional son las que están catalogadas como bien de interés cultural. Y eso solamente ocurre con obras de mucho prestigio. Entonces, la cantidad de iglesias que tenemos en los pueblos de España, con la cantidad de retablos, con esculturas, con pinturas, es mucho el patrimonio que tenemos que no está catalogado. Si no está catalogado, no está sujeto a protección y entonces no es de obligado cumplimiento que sea restaurado por un profesional. Ahora, aquí entra el sentido común. Si tienes una obra de arte del siglo XVII, aunque no lo tengas catalogado, debe de restaurarlo un restaurador. No una artista de tu pueblo que a lo mejor la tenéis considerada como que pinta muy bien y a lo mejor sí pinta muy bien, pero es que no es lo mismo ser pintor que ser restaurador. Hay una serie de criterios y una serie de cosas Sí, lo que tú que bien se decías estudian en una antes. carrera de 5 años y que un pintor sin formación pues no lo tiene. Por eso, pues es una irresponsabilidad y luego la persona que admite ese encargo, pues lo mismo. A veces a lo mejor lo está haciendo por compromiso, se siente obligada, sabe que le queda grande, yo qué sé, Es, pasan tantas cosas. sinceramente, me Yo quiero parece. pensar que hay buena fe, pero es irresponsable. A ver, vamos a ver. La buena fe es un tema excesivamente subjetivo. Sí, Es decir, nosotros, España, como país que tenemos un pasado, tenemos una historia artística tremenda y tenemos evidentemente una diversificación de ese arte por todos los puntos de España. Me parece cuanto menos llamativo que si no está catalogada un cuadro del siglo XIV pueda venir
un señor que pinte paredes y la pueda restaurar. Pero así es. La culpa, por supuesto, no la tiene ese señor. Tenemos un problema de legislación. Bueno, pues es que esa legislación en un patrimonio como el que tenemos nosotros probablemente nos lleve a cosas un poquito complicadas. Es decir, no entiendo cómo se puede dar que alguien que no tenga un conocimiento no exhaustivo, lo que decías tú, las herramientas, evidentemente el conocimiento y absolutamente todos los elementos que necesita para restaurar un cuadro del siglo XIV, y lo único que lleve, y con todos mis respetos, es un cubo de pintura y 3 brochas distintas para pintar lo que él supone, que es la boca, las cejas o un poco el pelo, pues hombre, así nos va y lo que está saliendo. Lo que me llama mucho la atención es que luego se le eche quizá la culpa a la persona, como pasó en concreto con el más conocido, ¿no? El Extremo de Borja. El extremo de Lorca. De Borja. De Borja, ¿no? Esa señora no tiene ninguna culpa. No, para mí. Esa señora lo que probablemente habría que darle las gracias por intentarlo, pero no tiene ninguna culpa. Bueno, a ver, me llamaría mucho la atención culpa y responsabilidad tienen todos un poco, pero quien más responsabilidad tiene es quien ha hecho el encargo. Es decir, la persona a la que está a cargo. También ahí tenemos otro problema, y es que tenemos mucho patrimonio cultural en las iglesias que al final está a cargo del sacerdote, pero estamos presuponiendo a los sacerdotes una cultura artística que no tienen por qué tener. Entonces, el sacerdote es el responsable de la conservación del patrimonio de la Iglesia sin tener la necesidad de tener un conocimiento. O sea, él tiene una formación teológica y la cultura que tenga en cuanto a arte será la que en su vida haya adquirido. O sea, pero no se le exige, no se le forma en el sea que ya no sé si me quedo más tranquilo o estoy un poco más acojonado. Es decir, la realidad es que tenemos un problema legislativo porque el patrimonio, o sea, un patrimonio muy importante, una parte muy importante del patrimonio español forma parte del patrimonio de la Iglesia. Y el patrimonio de la Iglesia está en manos del párroco de cada iglesia. Una pregunta absurda, desde el desconocimiento. Sí. Un cuadro del siglo XV de un sin motivos religiosos que esté en una iglesia pertenece a la iglesia. Sí, todo lo que esté en esa iglesia pertenece a esa iglesia. O sea, todo lo que está en el recinto de la iglesia pertenece a la iglesia. Y probablemente esa iglesia en su parroquia tengan un inventario. De lo que hay. Era una donación a lo mejor de alguien que falleció y no lo querían en su casa, lo donaron. Era una donación, sí. Y es la figura del párroco en ese momento o del sacerdote que está asignado a esa iglesia o la que decide lo que se hace con cada cuadro a la hora de en general restaurar. Sí, salvo que haya, por ejemplo, un retablo que tenga una categoría suficiente como para que esté catalogado como bien de interés cultural o que ya esté catalogado en algún archivo. Entonces ya ahí necesita la supervisión, para restaurar necesitas la supervisión pues del Instituto de Patrimonio, del Ministerio de Cultura. Es decir, que puede que según en qué comunidad autónoma estés, habrá alguien que tenga que supervisarlo. Pero hay una tierra de nadie en las obras de arte que no son de un autor, es decir, son antiguas, pero no son de un autor conocido. Forman parte de nuestro acervo cultural, pero no son un Velázquez, no son un Goya. También son arte, pero ahí es donde nos exponemos a este tipo de cosas, porque nadie tiene la obligación de supervisar eso. Y luego, evidentemente, es un poco lo que te decía antes, la culpa la tiene la mujer que con toda su buena voluntad iba a la iglesia, veía algo descolorido, dijo, bueno, pues voy a devolverle la vida, ¿no? Claro, también porque digamos que la restauración es algo que nos parece fácil. Muchas veces me han dicho, ¿qué vais a pintar? Nosotros no pintamos, nosotros restauramos. Claro. Restaurar no es pintar. De hecho, intentamos que lo que menos sea pintar. Siempre intentas conservar, dejar ese aspecto antiguo y no dejarlo como nuevo. Yo creo que lo has definido perfectamente antes. En tu trabajo de restauración no puede quedar tu impronta. No. Es decir, tú no se trata de que veas la imagen de un caballo o de un Cristo o de tal bajo tu perspectiva. Lo que tienes que hacer es intentar dejarlo lo más parecido, porque supongo que idéntico es totalmente imposible por el paso del tiempo, por la curación de los materiales y por todo, pero por lo menos que sea lo más parecido a como el artista lo parió en su caso, ¿no? Exactamente. Si tú no tienes datos para dejar algo, o sea, si te falta algo,
solamente lo puedes poner si tienes datos, yo qué sé, pues que haya una fotografía, un grabado de cómo era, una reproducción. Cuando te he dicho antes, la mujer no tiene culpa, la mujer tiene parte de culpa. Yo misma, como restauradora, formada, titulada, con 25 años de experiencia, tengo un cliente, y no voy a decir quién es, pero si escucha esto se reirá, porque es una persona a la que le gusta mucho comprar obras de arte antiguas, tiene muy buen gusto, comprar arte muy antiguo, pero también es verdad que no está comprando Velázquez ni Goyas. Entonces, claro, pues son tablas de arte religioso y tal, y a veces él me dice, la mano no está regulín, y yo le miro, la mano está regulín, y me dice, ¿y no la pueden mejorar? Pues ahí es donde yo tengo que la responsabilidad de decir, no la debo mejorar porque yo no soy la pintora de esto, y yo no soy quien, y siento que te fastidie que la mano no sea perfecta, pero es que a lo mejor yo tampoco la hago mejor, Claro. porque yo no soy pintora de ese tipo de obras. Entonces yo no soy quién para mejorar esa mano. Y ahí es donde la responsabilidad de cada uno y el sentido común de cada uno, que ya sabes que es el menos común de los sentidos, Totalmente. tiene que imperar. Y si te encargan una cosa con la mejor intención que excede tu capacidad, pues tú tienes que poder decir, mira, no, porque yo no soy esa persona. Te digo que si ahora mismo me encargan la restauración de un Goya, yo tendría que decir, no, yo buscaré a lo mejor a la persona adecuada para restaurar un Goya, pero yo no soy una persona, mi formación no es de restauración de pintura a ese nivel. Por lo tanto, yo tengo la responsabilidad, aunque me encante y me apetezca decir, claro. oye, voy a restaurar un Goya, oye, no, mira, yo tengo que ser responsable de que esto es una pieza muy importante y yo conozco mi formación y mi experiencia, y no está ahí, está en obras in situ, en obras monumentales, está en otro tipo de cosas que también son un reto, que también tenemos que aportar un valor, pero uno tiene que saber decir hasta aquí. Sí, bueno, pero en el caso, por ejemplo, en concreto de esta mujer que te comento, yo personalmente la culpo absolutamente de todo, ¿eh? O sea, yo Eso fue una irresponsabilidad por parte de todos. una No le dieron irresponsabilidad valor, total. pensaron que serían 4 pinceladitas, pero yo me conozco esas 4 pinceladitas. Sí, las 4 Te pinceladitas. llevan a más, Lo te venimos llevan a arriba. más, vas Lo venimos arriba. igualando y se Y te va a dar. sí que es cierto que desde el punto de vista más artístico, más purista, ya salvando un poco y sin entrar en mofa directamente, pero sí que es cierto que esa mujer terminó creando una gran obra de arte. Es decir, yo considero que el arte es una transmisión, hacer algo totalmente distinto, algo no creado, algo que transcienda, y yo estoy seguro que muy probablemente cualquiera de las obras que estén en esa iglesia no trascenderá tanto, ni estará en camisetas, ni estará en todas las televisiones a nivel mundial, ni estará en posavasos, ni estará en tantas cosas como probablemente el Eceoma de Borja. No, yo no puedo decir que el Eceoma de Borja sea una obra de arte. Hombre, yo lo veo desde el punto de vista de la trascendencia. Es decir, ojalá, fíjate lo que te digo, y yo lo firmaría. Ojalá una obra mía tenga la repercusión. Claro, ya. Y ya no, Pero lo hablaba. no es por ser una obra de arte, es por lo mediático y por la trascendencia, pero no porque sea una obra de arte. Es decir, la obra de arte para mí es otra cosa. La obra de arte es un intento de comunicación entre el artista, es plasmar un sentimiento tuyo. Esa persona no tenía que plasmar un sentimiento suyo porque ¿Seguro? ¿Seguro? No, ella no tenía que plasmar nada. Ella estaba intentando retocar lo que había. Hacer una obra de arte para mí es otra cosa diferente. ¿Tú crees que la persona, y no vamos a entrar ya en tal, porque ya sabemos lo que opinamos cada uno, pero ¿tú crees que utilizó el término restauración o pinta un poco eso que está un poco descolorido? Es que para muchas personas la palabra es la misma. O sea, para los restauradores, evidentemente, restaurar. De hecho, tenemos 2 palabras, 3. Nosotros diferenciamos entre restaurar, conservar y mantener. Restaurar, conservar y mantener. Son 3 cosas diferentes y depende de lo que te encarguen, estás haciendo una cosa u otra, no todo es restaurar. Pues, pero es que se utiliza el término restaurar. A ver, pero si los restaurantes restauran, si los que trabajan en los restaurantes son restauradores, es que tenemos un problema de concepto. Ya. Sí, seguramente un problema de concepto y un problema de no dar realmente el valor que creo que estamos perdiendo. No se conoce, nuestra profesión no se conoce, es decir, se piensa que es eso, pintar, pero no se entiende que un restaurador antes de ponerse manos a la obra tiene que estudiar historia, tiene que estudiar al pintor, tiene que estudiar su técnica, tiene que hacer análisis físico-químicos de la obra. Estamos hablando de restauraciones de nivel. Sí. No quiero decir que con cada cuadro que cojamos hagamos unos análisis, pero si el cuadro tiene un mínimo de nivel, tú tienes que tomar muestras, hacer analíticas que te digan la composición, si es un óleo, si es un barniz a la cera, si
de qué pigmentos estamos hablando, todo eso te ayuda. Entonces, estamos hablando de algo muy tecnológico, no es algo que simplemente sea llegar y retocar, pero eso todavía no se conoce. Estamos haciendo, yo creo que los restauradores, una labor importante de comunicación y pidiendo también a los medios, oye, nosotros hace poco hemos salido en Telemadrid, nos ha hecho un reportaje. Me ha parecido mucho mejor reportaje que muchos de los que nos hicieron en Cibeles hace 10 años. ¿Por qué? Porque veo que hay más nivel de conocimiento y ya no se quedan en ¿y tú de qué equipo eres? ¿No? Con la gracia del Real Madrid o del Atlético, sino que ya te preguntan un poquito más, pero ¿y cómo lo haces? ¿Y cuánto tiempo te lleva? ¿Y qué habéis estudiado? O sea, empieza a haber un poquito más de curiosidad sobre nuestro trabajo. Y te voy a hacer una pregunta muy complicada, ¿eh? A ver, mucho miedo me da. Mucho. ¿Crees que es necesaria la restauración en todas las obras? ¿En todas las obras? Voy a focalizar, porque es una pregunta un poco etérea, pero creo que me vas a entender por lo que digo. Yo tengo una conexión muy importante con Santiago de Compostela. Yo desde que era niño recuerdo ir al Pórtico de la Gloria. Resonaba en mí, evidentemente, la obra del maestro Mateo. Y recuerdo ir con mis padres a una especie de tótem que había allí, que en ese momento se permitía. Ahora resulta que en 30 años pues parece que nos hemos cargado la catedral y ya solamente puedes pasar y no tocarlo bajo pago. Ponías así la mano en los 5 dedos y dabas unos cabezazos contra no recuerdo exactamente cuál era el nombre de ese santo, ¿no? Pero te daba, a mí por lo menos, lo esperaba con bastante anhelo, ¿no? Hacerlo todos los años y ahora me lo han quitado. Simplemente porque ya no solamente pasar por caja, sino porque una persona, supongo algún especialista, ha dicho que eso estaba desvirtuando la catedral, cuando realmente creo, bajo mi punto de vista por lo menos, era uno de los mayores atractivos junto con el abrazo al santo, ¿no? Cuando yo he visto, porque evidentemente he pagado para ver ese pórtico, que antes no, pero ahora hay que pagar, vuelvo a repetir, quizá un poco cuestionado por ese cambio, por esa restauración que ha tardado tanto tiempo. Lo que he visto a mí personalmente no me ha gustado en absoluto. Es decir, supongo que lo conoces, la forma en la que tienen. Es decir, creo que en mi memoria, por lo menos el paso del tiempo sobre todos los que intervenían en ese Pórtico de la Gloria, era mucho más bonito que los colores que le han puesto ahora. No sé si hay algún dato sobre eso o si se sabe si eso estaba así antes. Te aseguro que en esa obra, que se han invertido muchísimo, se ha documentado muchísimo, se ha investigado muchísimo, los colores que se han puesto son los que había. Nosotros no ponemos, nosotros rescatamos. Y si eso estaba ahí, estaría ennegrecido, estaría envejecido por suciedad, pero no lo han puesto, lo han descubierto. Seguro que lo han descubierto. Sí. Es decir, habrán quitado la capa del tiempo y del... Sí. Bueno. En eso, por eso te he dicho antes, es muy sorprendente cuando coges un cuadro del siglo XIV totalmente amarillento y lo limpias, en qué estado están esos pigmentos, porque es que de verdad que no tienen nada que ver. Es que te daría una envidia, de verdad, si pintaras con pigmentos de aquella época, que es puro mineral molido, natural, un brillo. Imagínate, estoy viendo aquí un cuadro de Patricia, estás viendo esos cristales, ¿ves el brillo que tienen los cristales? Sí. Ese es el brillo que tiene un pigmento mineral molido auténtico. Lo que nosotros usamos ahora mismo para pintar son pigmentos de laboratorio, no tienen ese brillo, ¿no? Entonces, sí que te entiendo en que una restauración puede llegar a quitarle esa pátina del tiempo y ese misterio que tiene un sitio que, sobre todo si has vivido desde pequeño, sí. Yo te entiendo y es triste, yo te entiendo, pero también hay que entender este tipo de edificios como que es un legado cultural que tiene que conservar y que te va a gustar que tus hijos lo puedan disfrutar o tus nietos. Y de verdad que si no se hacen estos trabajos de limpieza cada cierto tiempo, de consolidación, de protección, no llegan. No llegan porque se deterioran, se arruinan y se caen. Entonces, la memoria es cultura. Y si perdemos la cultura, perdemos la memoria. Entonces, es un legado que hay que proteger.
es nuestro legado. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y seguramente, según me lo estás explicando, lo entenderé. Lo único que me queda es probablemente cada vez que vuelva a ponerme delante del Pórtico de la Gloria, cerrar los ojos y recordar lo que fue. Pero bueno, entiendo perfectamente que eso nos va a ir pasando con muchas cosas. Sí, supongo que sí. Supongo que sí. Bueno, me has contado, aparte del ECEOMO, me has contado, y he visto, ya te digo, algún reportaje tuyo, donde hay unas chapuzas tremendas de restauración, ¿no? Sí. ¿Hay alguna en concreto que puedas o quieras destacar y que no haya sido tan mediática como...? A ver, no es que no puedo decir sitios porque al final, claro, se va a saber, estás atacando al final al trabajo de alguna empresa que se conoce. Ah, que encima serán empresas las que han hecho eso. Hombre, claro, siempre hay una empresa detrás. Claro, Vale, claro, vale. claro, a ver. Yo pensé que había otra señora No. que iba a misa y de... Aquí hay lo que a veces es que sale. El problema es que está muy íntimamente ligado muchas obras de bienes. Llamamos bienes muebles a los objetos, esculturas, retablos, tal, y bienes inmuebles a los edificios. Pero, por ejemplo, unas molduras que forman parte de la cornisa de una catedral, ¿es un bien mueble o es un bien inmueble? Ya. Pues hay muchas veces donde se cometen barbaridades, porque en realidad se hace la rehabilitación de una iglesia o una iglesia catedral o una colegiata. Sí. Y eso se gestiona a nivel constructora. Entonces, como hay que hacer tejado y paredes y ladrillos, pues se le adjudica a una empresa constructora. Sí, bueno, la constructora va haciendo esto y lo otro, y llega un momento en que, ¿qué hacemos con los angelitos que tienen policromías y tal? Pues eso que lo haga la empresa de pinturas que ha subcontratado. Entonces tiramos el pantón, vamos tirando el pantón. Llega la empresa de pintura con sus pintores, con sus pintores de brocha gorda, que sabrán hacer muy bien su trabajo de pintores. Genial. Y a ellos les encargan repasar los angelitos, pues hacen lo que pueden. Claro, repasamos los angelitos. Y le ponemos sus coloretes y las alitas. Claro que sí. Y ya que me vengo arriba, pues le pinto las cejas. Sí. Y me vengo arriba y en lugar de dejar, parece que el retablo se lleva ahora mismo el color rojo. Pues ¿por qué no voy a pintarlo de rojo? Porque las purpurinas. Claro, y la el retablo era de pan de oro, claro. Ha perdido brillo, no tenemos presupuesto porque todas estas cosas cuestan mucho dinero y es verdad que no hay presupuesto. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos que brille porque es el centenario de no sé qué? Pues le doy un poco de purpurina, que dentro de un año está verde. Verde y mate. Muy bien. Es que tenemos un ECEOMO, pero tenemos 10.000 pueblos con capillas y con... Esto pasa mucho, esto es lo que más pasa. A ver, yo me río porque me parece, pero me río de llorar. Probablemente sí. Con una angustia tremenda, ¿eh? O sea, con una angustia tremenda, y te voy a explicar por qué. Si nosotros, que somos tan cuidadosos en determinadas cosas, no somos cuidadosos del tiempo ni de nuestras obras, y dejamos en manos de gente que, te vuelvo a repetir, con toda su buena fe, pero que la buena fe es subjetiva, que puedan tomar decisiones sobre cómo van a darle... Joder, el concepto, vamos a lavarle la cara, yo lo entiendo en un apartamento que vayas a alquilar, pero yo no comprendo cómo podemos lavarle la cara a un pórtico, o a un retablo, o a un cuadro. No, pero evidentemente, si hay alguien... Pero hay desconocimiento. Bueno, desconocimiento luego, o ganas de no trabajar, probablemente, ¿no? Según el caso, hay veces que sí. Según el caso. Luego pasan cosas que también te digo que es con buena intención, pero por ejemplo, restauramos la capilla del Príncipe del convento de San Pablo en Peñafiel. Es una joyita, es una maravilla. O sea, ver cómo está labrada la piedra, con los medios que tenían, que eran nada más que cinceles y punteros, y nada más. Y ver cómo han hecho con esa piedra verdadero encaje de bolillos, de relieves. Hay un sepulcro precioso, hay cornisas, hay una bóveda preciosa, policromada, y luego detrás de un sepulcro pues hay como una especie de gran marco con mucho volumen, todo de piedra sobre dorada. Precioso. Bien, y debajo hay una cripta, toda llena de enterramientos. Y un suelo de mármol, todo muy bonito. Pero el marco este de relieves de caliza sobre dorada tenía muchísimas sales en la parte de abajo. Las sales es como la sal, es decir, es como manchas de polvo blanco que cae y claro, ¿qué hace? Que va perdiendo el oro. Tú te puedes imaginar la de pruebas que hicimos para saber de dónde venían esas sales. Es que hicimos estudios de humedades de la cripta, de la calle, de las paredes, hicimos de todo, hicimos calas, hicimos de todo y no entendíamos de dónde venía la humedad porque no venía de ninguna parte y ahí había sales y nos volvimos locos. Y yo ya estaba a punto de desistir y decir, bueno, no sé, pues saldrán por condensación de cuando aquí hay misa, no es lo normal, pero hasta que un día llegué más tempranito y vi a la mujer que limpiaba la sala
que era una voluntaria, no era una mujer contratada, ella no estaba cobrando por su trabajo, ella buenamente todos los días iba un ratito antes allí a limpiar y cogía el mocho con la fregona bien de lejía, le daba todo el suelo y cuando llegaba al marco, que también estaba a nivel del suelo, cogía polvo, pues le daba con el mocho de la fregona a conciencia y yo ya dije, ya no hay que estudiar nada más, ya sé de dónde vienen las sales. ¿A qué estaba usted usando lejía? Sí, pues por favor, no lo haga más. Ya está, se le explica que no lo haga más y esperas que luego se lo digan al siguiente, pero es que esas cosas van a seguir pasando, pero esa mujer estaba echando su trabajo, un trabajo ímprobo durante muchos días de su vida en limpiar eso gratis. Claro. Pero no tienen formación, entonces eso pasa muchísimo. Es curioso. Muy bien. Volviendo un poco a tu obra, a mí me consta que has estado estudiando, sobre todo en el plano de soportes, has estado estudiando distintas maneras, porque la acuarela todo el mundo, vamos, o por lo menos que yo conozca, la basamos sobre todo en acuarela para enmarcar. Sí. Como es tan sumamente, bueno, realmente la acuarela, evidentemente, para que no lo sepáis, se hace con agua son pigmentos con agua, por lo tanto la durabilidad es relativa, ¿no? Es relativa si tiene un ambiente, evidentemente si te lo pones en sitios con mucha condensación, pues entiendo que hay problemas. Por lo tanto, la acuarela siempre ha estado o está orientada a ser enmarcada. Pero tú apuestas por un tipo nuevo de acuarela o por lo menos de soporte. Cuéntame. A ver, en verdad esto en Estados Unidos, en Europa es más habitual. Lo que pasa que en España yo creo que la acuarela todavía está más asociada a pequeño, mediano formato y a figurativo, ¿no? A paisaje urbano, paisaje, naturalismo. Verdaderamente a mí me gusta la acuarela, me ha encantado la técnica, pero y yo soy una persona que sobre todo me considero paisajista, ¿eh? Pero es que ese formato se me queda pequeño. A mí me gusta pintar a lo grande. Entonces, el papel de acuarela me cuesta encontrarlo en gran formato. En los últimos años mejor, al principio muy mal. Y sobre todo es muy difícil de trabajar porque cuanto más grande es el papel, más se ondula. Cuanta más agua le pones, más se ondula. Y todos los soportes que utilices se comban. Entonces, tiene una dificultad. Soportes te refieres donde colocas el papel, ¿no? Claro, donde tú colocas el papel, cuanto más grande es el papel, más fuerza tiene. Cuando tú para trabajarlo tienes que humedecer, claro. Más o menos. Esa es también lo bonito de la acuarela. Si la trabajas en seco, te da unos efectos. Si la trabajas sobre un papel húmedo, te da otros efectos. Y con un papel mojado, te da otros efectos. Claro. Pero cuanto más mojas el papel más se ondula. Si tú lo has tensado bien, lo has trabajado bien, mientras trabajas se ondula, pero luego tiene que tensar y tiene que quedar bien tenso. Yeah. Pero cuanto más grande es el papel, más fuerza tiene al tensar. Entonces, según qué soporte tú utilices, te lo puede combar por completo y dejártelo inservible. Con lo cual es verdad que durante muchos años, esta investigación me ha llevado años, conseguir un soporte que aguante el tamaño que yo quiera, un papel que me admita las dimensiones posibles, porque no toda dimensión es posible, porque no venden papel a partir de determinado tamaño. Y la verdad es que he probado de todo porque, claro, yo quería que fuera grande, que fuera ligero, que me permitiera no enmarcar, que fuera autoportante, que no hubiera que desmontar. O sea, yo quería muchos requisitos y me ha costado mucho encontrarlo. La verdad que he dado con ello, pero... Porque cuando me lo estabas comentando y lo hemos hablado en muchas ocasiones, yo decía, joder, es que es imposible. Es imposible porque es papel. Es decir, porque, bueno, en definitiva existen lienzos que tienen una cierta flexibilidad, o sea, son flexibles a la hora de que esa contracción del agua cambie lo que es su tamaño, evidentemente, ¿no? Y que quede más o menos tenso en lo que es el bastidor. Pero claro, el papel es papel y el papel sí que es verdad que es un elemento vivo, en el sentido de que, hostia, se puede llegar incluso a romper, a combar, a tirar por donde quiera en base a la obra. Y con el tiempo, solamente se me ha roto cuando he usado un papel malo, porque es verdad que vas probando de todo y a veces dices, igual me estoy complicando mucho la vida o igual estoy gastando demasiado, a lo mejor no es necesario un papel que sea 100% algodón 300 gramos, a lo mejor me vale este otro que lo venden más grande pero que tiene menos gramaje. No vale. O sea, aquí sí que a cualquiera que esté empezando con la acuarela, en la acuarela sí que es verdad que hay que pagarlo. Es decir, un papel bueno, 100% algodón, de un gramaje de 300, 400,
te lo va a aguantar todo. Se nota. Te lo va a aguantar todo. Y puede tener incluso más resistencia con los soportes que yo trabajo, por ejemplo, va a tener hasta más resistencia que un lienzo. Porque un lienzo, si no está bien embalado en un viaje, le impacta algo y lo puede partir. Claro. En los soportes que yo estoy haciendo, como son rígidos, si algo impacta, no lo va a partir porque tiene algo duro detrás, ¿no? Entonces, incluso puede llegar a tener una mayor resistencia de cara a un embalado. Me consta porque yo lo he visto, ¿eh? Y me ha sorprendido, me ha sorprendido la forma en la que queda la acuarela. ¿Qué tamaños máximos puedes trabajar o has trabajado? Ahora mismo el papel máximo que me permite, porque no lo fabrican en más grande, de una sola pieza, quiero decir que no tuviera que empalmar paneles, porque siempre puedo hacer trípticos o polípticos, es decir, siempre puedo hacer un cuadro que esté formado por 10 piezas, pero vamos, de una sola pieza ahora mismo lo más que podría hacer sería como 1,20 por 9 metros. Ah, bueno, entonces no es poco, ¿no? 1,20 El 1,20 es lo que te condiciona más. Sí, claro, porque viene en rollo, ¿no? Claro. Viene en rollo. Claro. ¿Y has probado utilizando esas técnicas, papeles raros? O sea, yo descubrí hace algún tiempo lo que eran los dominoteros, que son expertos en papeles extraños, y yo aluciné. Bueno, yo lo que pasa es que cuando voy ahí a la dominotería, que se llama en concreto, Fernando es un tipo que vive el papel y que es un especialista en papeles. Me traigo papeles de todo tipo, pero no sé si todos los papeles artesanos valen para a priori no valen. Te digo que si llevo desde 2017 experimentando soportes, ahora que ya tengo el soporte, empieza mi experimentación con papeles y con imprimaciones. Hasta el momento, todos los papeles que no son de acuarela y las imprimaciones, para que eso funcione, no me gusta el resultado. Ajá. Me gustaría conseguirlo porque es verdad que hay papeles impresionantes y que creo que podrían dar un juego estupendo. De hecho, tengo algunos ahí como deseando conseguirlo, pero la verdad es que para mí la magia y el duende que tiene la tinta de acuarela absorbida por un papel de algodón, cómo se descompone la tinta. O sea, yo hay veces que para crear un color utilizo, imagínate, pues azul, ultramar, un rosa magenta, le pongo unas gotas de amarillo indio, y es decir, vas usando varios colores para conseguir un color. Cuando tú aplicas ese color en el papel de acuarela húmedo, se descompone y llega un momento en que ves todos los colores que tú has puesto separados. Entonces, hace unos efectos que esos ya no son mérito nuestro, es decir, son mérito del artista por cuanto que tú sabes que eso va a ocurrir y lo provocas, pero tú tampoco sabes si va a quedar aquí, aquí o aquí. Sí, que hay una parte de aleatoriedad. Y esto es una cosa que mucha gente que empieza con la acuarela le frustra. Es decir, la acuarela yo también me la tomé como una cosa que te ayuda a nivel personal. Por una parte, te frustra que no hace exactamente lo que tú quieres. Pero por otra parte, como en la vida, te tienes que dejar sorprender. Y a veces va a hacer cosas más bonitas de las que tú habrías hecho si hubieras puesto la intención. Totalmente de acuerdo. Entonces, me encanta ese juego de... Quédate ahí, joder, quédate ahí, ¿no? De tú querer dominar y como en la vida tener que aceptar que no, que tú no lo dominas todo, que tú estás haciendo lo posible, poniendo los medios, escogiendo calidad, escogiendo los colores, pero que hay un punto en el que aquí ya no eliges tú y ya pintas sola. Eso a mí lo he vivido y sí que es verdad. Lo que pasa es que no había sabido explicarlo de esa manera, pero sí. Es decir, hay veces que dejas que la vida fluya y que el agua fluya o que los acrílicos fluyan, pero dices, quédate ahí. Y no se queda ahí. Y no se queda, gana, pero muchas veces te sorprende. Y para mí eso fue como una lección de vida. Es decir, como te digo, que yo empecé a pintar con acuarela sin haber aprendido previamente porque no te lo enseñaron. Y esto lo he tenido que aprender un poco como a golpes. Pues por una parte me he dado cuenta de que me ha enseñado que en la vida no lo puedes dominar todo, pero que también te tienes que dejar sorprender y que también eso puede ser bueno. Muy buena frase, Macarena. Sí, señor. Me ha gustado mucho. ¿Has tenido alguna vez una crisis creativa? A ver. Creativa, no personal, ¿eh? O sea, a nivel de que te hayas colapsado de alguna manera a nivel de creaciones, me refiero. Afortunadamente todavía no. Pequeñitas. Sí que hay veces que te apetece pintar y no sabes qué y estás un poquito ahí como que no te encuentras, pero al final siempre encuentro. Pero también porque me he preparado para eso. Es decir, tengo como una carpeta que se llama Inspiración, donde voy guardando todas aquellas cosas que yo sé que ahora mismo no voy a pintar,
pero que me dan una idea para otra cosa, o mira, esto me gusta, pero no exactamente así me apetece. O sea, algo que yo sé que me va a dar una idea para otra cosa, me lo voy guardando ahí. Me lo voy guardando ahí para que en el momento en el que no sepa, se me acabe una serie o tal. ¿Y ahora qué hago? Pues tiro de ahí. Y pues mira, esto era muy bonito. Pues esto me gustaba. De hecho, llegamos a hacer, esto fue en el confinamiento, en el coronavirus, que ya no, a veces, y yo no estuve mucho confinada, pero sí que es verdad que es pensando en que a lo mejor ocurría, me hice unos cajoncitos que tengo un mueble muy mono que no vale para nada. Es un mueble precioso, todo lleno de cajones pequeños de cerámica, no vale para nada, pero ahí está, es muy bonito. Sí. Lo uso de peso, cuando tengo que pesar, que poner un peso en el papel, lo pongo encima porque encima pesa un montón. Bueno, pues hice como papelitos con, yo qué sé, objetos. Taza, bol, silla, cafetera, no sé qué, y lo puse ahí. Luego puse en otra cosa colores, en otro cajón puse no sé qué. Entonces, cuando ya no sabía qué pintar, cogía un papel al azar de cada uno. Y ahí me salió, por ejemplo, un cuadro que eran unos pájaros hechos de origami sobre un bol japonés en un fondo de nubes. O sea, que es una investigación constante. Sí. Es una investigación. Es un no parar de darle. Es que la cabeza no para, es verdad. Eso es problema y es Bueno, es ventaja e inconveniente a la vez, ventaja ¿no? e inconveniente Claro, a la vez. claro, claro. ¿Los artistas somos gente normal o no? ¿O tocados de la mano de Dios? Es una pregunta que me encanta hacer a todos. Puf, yo creo que por lo que se define normal, No, normal no somos. Y yo creo que no hay más que irte a Bellas Artes. Es decir, yo la primera universidad que vi fue Bellas Artes. No había visto otra porque es que yo lo tenía muy claro. Entonces yo vi aquello y bien, las taquillas estaban cada una pintada por todos ellos. Me parecía lo normal. Tu taquilla la pintas tú a tu manera. Las paredes pintadas, pues ¿En Bellas bien. Artes la gente pinta sus taquillas? Sí, las ¿Sí? paredes, Cada uno el a suelo. su bola, según le En va Bellas gustando. Artes vale todo. Qué guay. Qué Claro, genial, ¿no? pero yo pensaba que eso era así en todas partes. Cuando en el mundo universitario conoces a otras personas y un día alguien te dice, pues hemos quedado en la cafetería de Derecho y vas a Derecho y dices, ¿esto qué es? Esto es diferente. Claro, hombre. O vas a una ingeniería, ¿no? Todo limpio, nada está pintado, no huele a pintura, entonces te das cuenta de que Algo hay, ¿no? algo hay. Algo loco. Yo tenía una profesora que aún vive, ¿no? Pero el pasa es que ya no es profesora, se jubiló. Teresa Escotado. Ella había hecho un estudio, por lo visto, había estado investigando y parece ser que efectivamente el cerebro de los artistas pues tiene diferencias con respecto a uno que no lo es. No te digo ¿Ah, que sí? seamos... Sí, sí, sí. Ah, pues, o sea, que es un dato, Que sí, que entonces. sí, es una Ah, cosa. qué bien. Yo no te digo que seamos diferentes a todo el mundo, pero sí que los que desarrollamos nuestra creatividad, pues por ejemplo, trabajamos, creo que lo que me explicó, porque no lo tengo apuntado, esto fue una conversación cuando yo tenía 21 años. Ajá. Parece ser que trabajamos mucho los dos hemisferios a la vez, pero eso hace que la parte de cálculo y la parte de matemáticas como que esté un poquito menos trabajada. Sin Sí, embargo, sí. somos personas que solemos ser ambidiestros, podemos trabajar con las dos manos, es decir, tenemos particularidades que vienen dadas por la configuración de tu cerebro. Entonces, Sí, el límbico, el reptiliano, ahora todo el mundo por habla la de eso. mente de Dios, Sí. bueno, yo creo que hay una componente genética. Yo creo que hay artistas que lo llevan en la sangre, porque yo también he sido mucho tiempo profesora de arte para adultos y para niños. Sí. Y yo he visto gente que no ha dado clase en su vida y que te hace un retrato que eso no te lo hago ni yo. Claro. Porque lo lleva en la sangre. Yo creo que es genético. Que por supuesto se puede aprender. Yo creo que hay gente que no lo lleva en la sangre, que luego no es capaz de a lo mejor ese virtuosismo, pero sin embargo se expresa con una creatividad tremenda, ¿no? Pero de verdad sí yo creo que tiene una componente genética. Es curioso. Muy bien, pues llevamos un rato hablando y yo siempre termino mis podcasts con una serie de preguntas, pero antes de las preguntas quiero que me contestes desde la más absoluta sinceridad, ¿eh? Como lo estás haciendo hasta ahora, ¿eh? No quiero decir que no. ¿Qué opinas de la IA? ¿Nos va a quitar el trabajo a los artistas? No. No, dentro de que los artistas no somos tampoco muy de recursos informáticos, por lo Muy que tecnólogos. muy tecnólogos, por lo que he estado viendo, a mí me gusta. De verdad que siempre me ha gustado estar lo más a la última posible en todos los medios informáticos. Los considero herramientas muy interesantes y a mí me parece una oportunidad y que hay que aprender a aprovechar. Yo no creo, a ver, pues como hemos estado diciendo varias veces, todo tiene su cara y su cruz. Claro. Y evidentemente va a haber cosas que sean un hándicap y que te van a quitar terreno a determinado sector. Y en cambio, si lo sabes aprovechar bien, puede multiplicar por 10 tus capacidades. Entonces, no, yo no me siento amenazada en absoluto, todo lo contrario. Estoy aprendiendo todo lo que puedo para ver cómo lo puedo aprovechar.
Estamos en sintonía. Me Sí. encanta que pienses así, Macarena. Muy bien. Bueno, ahora sí, voy a hacerte una serie de preguntas rápidas. Yo siempre pienso que la respuesta a estos 5 sentidos o todo lo que está relacionado con los 5 sentidos da la sensación o da la información más intimista de una persona. ¿Con qué visión te quedas? ¿Qué viste una vez que te inspiró, que te hace recordar, que te hizo emocionarte? Una visión. A mí los ojos de mi Julia, es mi gatita que me acompaña siempre que puede y Los es ojos que cuando te mira. sí, sí, es espectacular. Tienes 3 gatos. ¿Por qué, Sí, Julia? bueno, Julia es muy especial porque es como la que está más conmigo, me acompaña, es pintora, ella en el fondo tiene alma de artista y cuando pinto está siempre por encima de mis cuadros. ¿Te acordarás una vez que hice un paisaje Me y me acuerdo, me dijiste, acuerdo. pero esa montaña que pinta ahí? Y yo te dije, en realidad es que Julia pasó por encima, dejó la marca y no había otra manera de simularlo. Lo he visto. Sí, es una relación muy especial la que tengo con ella y cuando pienso en un color, es que me vienen sus ojos mirándome, tiene unos ojos de un verde que me tienen loca. Cuando yo he visto, porque eso me lo has enseñado y es curioso, cuando se pone por encima del cuadro, ¿lo mira o molesta o llama la atención? Lo mira y sabe perfectamente por dónde moverse para no fastidiar. Y te diré que hay muchos gatos que tú les pones pantallas y juegan con ello. Hay muchos vídeos de gatos mirando pececitos y los tocan y tal. Ella no presta atención absolutamente a nada, nunca de una pantalla. Pero yo cuando veo vídeos de gente pintando con acuarelas se pone a mirarlos conmigo. A ella la pintura le gusta. Y a mí me gusta pintar con ella. Gran dato. ¿Qué olor recuerdas como ningún otro? Es que yo recuerdo, el primer olor que recuerdo en mi vida es el de las galletitas rellenas de limón, que yo tenía como 2 años y medio en Las Palmas. Y es que es el primero, Galletitas rellenas de... galletitas rellenas de limón, sí, me encanta. O Algo a que a que... lo mejor tenía que haberte dicho, no, el olor de la guarrás en un taller. No, 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 en No, las absoluto. galletitas de Tú limón. fíjate, yo lo que a esa pregunta siempre respondo lo mismo, el olor a Galicia, a la hierba de Galicia, o sea que es así. Primer ¿Qué golpe. oíste que no puedes olvidar? Bueno, como aquí estamos hablando de arte, me gustaría dar este dato. Hay una cosa que me dijeron que me dolió en el alma y que no se me olvida. Y es, habiendo expuesto en una galería importante y habiendo vendido, ese galerista después se dio cuenta que yo vendía otra línea de cuadros, pues más pequeños, más sencillos, más tal, en una plataforma de internet, se estaba empezando a vender online y le molestó. Y me dijo como que de momento no iba a seguir vendiendo en su galería, que volviera cuando no necesitara tanto el dinero. A mí eso me dolió en el alma y como hemos venido un poquito a hablar de arte, quería dar ese dato. No hemos entrado en el tema de las galerías, pero sí que sé perfectamente quién es esa persona y, y te apoyo absolutamente. Y sé perfectamente quién es esa persona. Y una vez más, considero que las galerías, su función fundamental es cuidar al artista, promocionarlo y efectivamente ganar dinero junto a él, Claro, no de él. claro. Ya Además está es que hay bien. muchas maneras de decir las cosas. No, por supuesto. Todos nos llevamos contestaciones que no nos gustan, pero de verdad que aquella me dolió especialmente. Pues ese dato en concreto no lo sabía, pero afianza un poco más mi idea de que todos los artistas lo que tenemos que hacer es promocionar nuestro propio arte, utilizar nuestros propios canales y saber efectivamente que lo que tenemos es un don, un cierto don que tenemos que explotar por nosotros mismos. Y si tenemos la suerte, porque para mí lo es, porque yo no lo he encontrado, de encontrar una galería, un compañero de viaje que nos ayude a eso, estupendo. Sí. Pero hasta el día de hoy, yo sinceramente voy a seguir en mi misma línea y voy a apostar por aquellos que trabajamos realmente y que nos buscamos la orientación de nuestro arte por otros canales. ¿Qué comiste qué recuerdas? ¿Qué comida? Pues mira, me viene a la mente una comida en la playa con mi madre, unos 4 días que nos escapamos las dos para disfrutar un poquito y una ensalada que estaba espectacular. Es que tenía Una ensalada. una ensalada, yo no soy nada ensaladera, pero es que me pareció deliciosa. Me apunté los ingredientes y todo para hacerlo después, pero no me ha salido a mí nunca igual. Quizá fue el momento, ¿eh? Sí, es que el estar en la playita con mi madre Eh, tranquilitas. quizá fue el Sí. momento. ¿Y eso que tocaste que no puedes olvidar? Eso que toqué que no puedo olvidar. Mm.
Yo me lo puedo imaginar, ¿eh? Mis gatitas. Claro. Macarena, hablas muchísimo de los gatos. Yo, por A ver, es que yo desgracia, no tengo hijos, entonces es lo claro, más parecido que tengo. yo por desgracia no tengo ninguna conexión con los gatos. Es más, me dan cierto tal, entonces me llama mucho la atención cómo Pero tú tienes tienes ese amor. hijos, oye, no se puede tener todo. Claro. Me llama mucho la atención la conexión que tienes con tus tres, ¿no? Tres. Tengo ¿Dos tres. gatos y una gata o No, 3 gatitas. tres gatas, ¿no? Mejor, más Sí, tranquilas, ¿no? Que los sí. gatos. Muy bien. No te creas, dicen que son muy mimosos, pero es que en mi casa son todo gatitas. Bueno, pues está bien, además, si te dan tranquilidad Sí. y te ayudan. Pues Macarena, hemos estado un rato hablando. Me ha gustado mucho. ¿Has estado tranquila? ¿Te ha gustado? Sí, sí, me lo he pasado muy bien. ¿Sí? ¿Te me ha hecho muy corto? ¿Se te ha hecho corto? Sí. Bueno, pues otra vez hablaremos de otra cosa. Otra vez vamos a traer alguna obra un poco más gráfica de esas restauraciones y tal. Pues me quedo sobre todo de esta charla que hemos tenido, me quedo con varios datos. El primero, que un restaurador no tiene que dejar su impronta en una obra, que ya hay tiempo y hay soportes y hay maneras, como lo has hecho tú, de poder desarrollarlo de otra forma. Me quedo con que tienes una aliada, una compañera que te mira sin juzgarte y que juega contigo un poco y que realmente es tu gata Julia. Y me quedo sobre todo con esa capacidad de investigación constante que estás teniendo y que desarrolles tanto en tu labor profesional como en tu... Bueno, perdón, no en tu labor profesional, porque profesional para mí son las dos. Sí, pero bueno, en tu trabajo serio y en tu trabajo loco. Muchas gracias, Macarena. Ha sido un placer. a ti de verdad que me ha gustado mucho. Muchas gracias, Castro. Castro en la madrugada, capturando la vida. Trazos de un alma errante, sentimientos que estallan, el arte de sus manos en cada